Eso. Quieres ver como un grano de mostaza. Eso. Tú le dirías, muévete. Tú le dirías, muévete. Y esa montaña se moverá y se moverá y se moverá. Y esa montaña se moverá y se moverá y se moverá. Y esa montaña se moverá y se moverá y se moverá. Sí, Señor. Qué gozo, alegría estar en la casa del Señor. Y esto es Mauricio. Hoy vamos a hacer algo diferente en esta noche. Había delegado al hermano Rubén Vargas para exponer la palabra, porque pensé que a lo mejor yo no iba a estar a tiempo, pero sigue con unos minutos de tiempo y voy a dar nada más una pequeña reseña de lo que va a ser el tema. En otras palabras, nos vamos a dividir el mensaje. Yo voy a dar una introducción, pero yo quiero que me mejore este sonido porque está medio raro. Sí, está muy y luego el hermano Rubén va a venir, como quien dice, va a venir, como se llama, a concluir este tema. Vamos al capítulo 12. Estamos así sentaditos, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ahí vamos llegando. Versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Ahí dejemos. Yo solamente leeré el versículo 13 y el versículo 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Que el Señor bendiga su santa palabra. Voy a pedir al hermano Rubén que esté aquí cerca, porque inmediatamente que yo me despegue el púlpito, él se va a lanzar con patada al pecho, siguiendo la continuación del mensaje. Patada al pecho y mordida al cuello. Yo creo que hasta el día de hoy son pocos los que conocen el alcance que tiene el reconocer el pecado, el arrepentirse, el confesarlo y apartarse de él. Porque yo veo 4 fases: reconocimiento, arrepentimiento, confesión, arrepentimiento y apartamiento. David acaba de escuchar de parte de Natán
tú eres ese hombre que pecaste. Y pecaste sin valorar lo que Dios ha hecho por ti. Tuviste por poco lo que Dios ha hecho por ti. Pasaste por encima de lo que Dios ha hecho por ti. No valoraste la palabra, hiciste de menos la palabra. Esas son las palabras del profeta Natán a su gran amigo David. El miércoles pasado terminábamos diciendo que lo que sobresale en el pasaje es que Natán nunca vino para hundir a David. Jamás vino con la intención de destruirlo, sino que el mismo Natán sufría cuando veía al rey que no tenía el gozo que antes tenía, la devoción que antes mostraba. David era de esos que adoraba a Dios con locura, con entrega extraordinaria. Pero el pecado lo fue secando, lo fue secando, lo fue secando. Hasta que llega un momento en que David era un témpano de hielo dentro del templo. No sentía nada. Así como algunos que no sienten ya nada. Aleluya. Y ahí tenemos ahora a David escuchando un mensaje para que se levante, para que vuelva a estar donde antes estaba. Aleluya. Así que cuando escucha las palabras de Natán, David no reacciona con enojo. Pudo haber mandado a quitarle la cabeza al profeta por atrevido, por haberlo confrontado con el pecado. Es que a nadie le gusta que lo confronten con su pecado. A todos nos gusta que nos levanten. Cómo nos gusta que nos adulen. Una hermanita, yo sé que, y hasta le dije, yo creo que usted lo que dice es con sinceridad, pero no expresé lo demás, que estaba muy lejos de lo que la hermana decía en su mensaje, que cuando escuchaba los mensajes por la radio, ella pensaba que se imaginaba escuchar, dice ella, la sabiduría del rey Salomón cuando oía al pastor Pineda. Esas fueron las palabras sinceras de ella, y lo reconocí, por eso la felicité, porque si hubieran venido de otra persona y con otra intención, no las acepto. Pero vi sinceridad, hermano. Lo escuchaba por la radio y solamente me imaginaba escuchando la sabiduría del rey Salomón, y así como la reina de Saba me dijo, pero sin los presentes llegué a la iglesia a Benecer. Vi sinceridad, y aunque yo dije, está muy lejos de la verdad esa apreciación, ese reconocimiento, pero cómo nos gusta que nos adulen. Pero cuando nos confrontan con el pecado, ahí nos desagrada. Aleluya. Así que David dice, las primeras palabras de David es: pequé. La regué, pues, la regué. No anda con cuentos, él no anda con cuentos diciendo, a ver, ¿y usted cómo sabe? ¿Usted estuvo ahí? ¿Qué es lo que siempre estamos buscando? Defendernos, buscar argumentos, razonar nuestra falta, nuestro pecado. David no, David, eso es lo que hace a David el hombre con un corazón de acuerdo al propósito de Dios. El hombre genuino, verdadero, que no es hipócrita. Peque. Peque. Si me quieren comer, cómanme. Si me quieren escupir, escúpanme. Si me quieren dar golpe, golpéenme, pero yo reconozco, dice David, pequé. Y no pequé contra ninguno de ustedes, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová, porque el pecado es contra Jehová, porque Él es el santo, Él es el perfecto, Él es el puro. Pequé contra Jehová. Qué maravilloso ese reconocimiento de David. Pequé contra Jehová. Aleluya. Pudo haber rehusado reconocer su pecado.
Pero no, lo reconoce. Lo reconoce y se arrepiente. Se arrepiente de su pecado. Dije que podía haberse enojado con Natán, así como algunos de ustedes que se enojan cuando son confrontados, se enojan. Aleluya. Y que uno no debería, si uno no debe nada, no debería por qué enojarse. Porque el que se enoja es como que algo, el río, como cuando el río suena, piedra lleva. Aleluya. Inclusive dije que podía haber mandado a Natán a volarle la cabeza, pero al contrario, David estuvo tan agradecido con Natán, tan agradecido con Natán, que a uno de los hijos que va a tener con la Betsabé, porque tuvo 4 monos con ella, le va a poner el nombre de Natán. Y es probable que esto va a ser new for you, nuevo para ustedes. Porque todos hemos pensado que el Señor Jesucristo vino de Salomón, ¿cierto? Quizás hasta yo lo he dicho en algún momento, que la línea genealógica es Salomón, y no es así. La línea genealógica de Jesucristo es Natán. Y ahí está en Lucas, capítulo 3, versículo 31. Que se menciona a Natán, descendiente de David, en la línea genealógica de donde vino el Mesías. Interesante, ¿no? Pero que David le pone el nombre de Natán a su hijo en honor a aquel que lo vino a levantar, en honor a aquel que le trajo palabra de restauración, en honor a aquel hombre que va a vivir agradecido toda su vida, que le dio palabra de Dios. Que le dio palabra de Dios. Aleluya. Es decir, en vez de enojarnos cuando somos confrontados con la palabra, debemos de estar agradecidos. Señor, gracias a Dios que mandaste a confrontarme con la palabra. Señor, gracias, Padre, porque eso significa que me amas. Eso quiere decir que allá en el cielo tú estás pendiente de mí todavía. Y quiero decirle que Dios está pendiente de cada uno de nosotros, y Dios está viéndonos día y noche y desea nuestro bienestar espiritual. Pero le dice algo. Ya va a pasar el hermano Vargas. Dice: Jehová te ha redimido. Vengo a decirte, dice Natán, que has pecado, pero también vengo a decirte que Jehová te ha redimido. Yo no entiendo, y si hay alguien que me haga entender, se lo agradezco. Porque viene a darle un mensaje durísimo, le dice: has pecado, y luego le dice: pero también vengo a decirte que te ha redimido de tu pecado. ¿Cómo? Vengo a cobrarle, pero vengo a decirle que ya la deuda está pagada. Como que viene de esa manera: vengo a cobrarle, pero vengo a decirle que ya alguien pagó su deuda. ¿Por qué trae doble mensaje? También trae con un mensaje de juicio, porque el mensaje de juicio: no se apartará la espada en tu familia, tus hijos morirán violentamente, no vas a tener paz. Pero al mismo tiempo, pero también vengo a decirte que Jehová te ha redimido de tu pecado. Simple y sencillamente porque el Señor sabía de antemano cuál iba a ser la reacción de David de arrepentimiento. Así que no va a ocupar a su profeta para mandarlo 2 veces cuando él ya sabe lo que David va a hacer. Él sabe que cuando David escuche la palabra, David se va a volver a Dios, va a adorar a Dios, va a glorificar a Dios, va a bendecir a Dios por haber enviado a su hombre. Así que vengo a decirte que Jehová te ha redimido de tu pecado. Y en esta noche yo vengo a decirte a ti también: Jehová te ha redimido de tu pecado. Jehová ha perdonado tu pecado. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Jehová te ha redimido. Redimido significa Él ha pagado ya. Alguien ha pagado ya, alguien ha pagado ya, alguien ha pagado ya tu pecado. Se llama Jesucristo, la sangre maravillosa. Él ya pagó, Él ya te redimió. Oh, gloria a Dios. Esto le gustó mucho a ustedes. Aleluya. Le viene a decir
a David que Jehová ha redimido su pecado. No morirás. David alcanzó misericordia de parte de Dios, porque David tenía que morir. De acuerdo a Levítico 20, David tenía que morir. De acuerdo a Levíticos, David tenía que morir. Y ese es el problema, porque David, cuando escucha el mensaje, dijo: ese hombre debe morir, debe pagar 4 veces más por la corderita y debe morir el infeliz. Y luego el profeta le dice: el infeliz eres tú. Ese hombre infeliz eres tú. Al que has condenado a la muerte eres tú mismo. Oh, Dios, aleluya. Pero el asunto está que David se arrepintió. Y como David se arrepintió, Dios lo perdonó. Y como David se arrepintió, Dios lo perdonó. Y como la Juana se arrepintió, Dios la perdonó. Y como María se arrepintió, Dios ya la perdonó. David confesó su pecado. David dijo: yo he pecado, no voy, ¿por qué voy a andar que otros me digan? No, yo he pecado, yo he pecado. Está confesando su pecado, está reconociendo su pecado. Y no solamente está reconociéndolo, pero se está arrepintiendo. Y por eso alcanza misericordia. Porque el que reconoce, el que confiesa, se arrepienta y se aparta, alcanza misericordia de parte de Dios. El punto es sencillo, mis hermanos, antes de pasar al hermano Vargas. De nada usted y yo logramos encubrir nuestro pecado. De nada. Podemos echarle tierrita y podemos echarle polvito. Hagan lo que quiera. Pero el que encubre su pecado no sale del pecado. Lo que tiene que hacer es reconocerlo. Arrepentirse, confesarlo, apartarse para que venga la misericordia de parte del Señor. Esa parte estuvo maravillosamente buena. Pero, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, como diciéndole: ahora el nombre de Jehová es descreído, el nombre de Jehová es pisoteado. Como que ahora los inconversos han empezado a dudar de Dios por tu culpa, David. El David que antes había levantado el nombre de Dios, ahora lo había dejado caer al suelo. En otras palabras, Dios te perdona tu pecado, Dios te restaura, pero no va a pasar por alto que por tu culpa el nombre de Jehová haya sido blasfemado por los inconversos. Y esas palabras a David son palabras también directas a cada uno de nosotros. Dios nos perdona nuestros pecados inmediatamente que los reconocemos, inmediatamente que los confesamos, inmediatamente que nos arrepentimos. Pero vendrán consecuencias por cada pecado que hagamos, vendrán consecuencias. Ojalá pudiéramos entender eso. Ojalá pudiéramos entender eso. Le dijo: el hijo que ha de nacer va a morir. Y aquí voy a terminar ya esta parte, porque luego viene el hermano Vargas con otros 10 minutos, 15, quizás 20, no sé. La maldad de David alcanzó a su hijo. Y ahí es donde uno no puede entender la soberanía de Dios. Matar al inocente y perdonar al culpable. No lograron entender eso, ¿verdad? Es decir, el que tenía que morir era el tata, pues el sinvergüenza, pues. Pero Dios en su soberanía. Y después el Señor me abrió los ojos del entendimiento y me dijo: más que soberanía, misericordia. ¿Por qué razón, Señor? ¿Por qué razón, Señor? Porque ese niño iba a ser un memorándum
toda la vida que viviera David, ese niño iba a ser un memorándum del día que David le había fallado tan feamente a Dios. ¿Entendió? Así que Dios, en su bondad, en su amor a David, para que David no pasara sufriendo toda la vida, se va a llevar a ese angelito para el cielo, porque ya va a estar en el cielo. Allá está en el cielo. El niño se va a salvar. El niño se va para el cielo. Y por amor a David, le quita el memorándum que durante toda su vida iba a estar ahí. ¿Están entendiendo lo que digo? Ahora, hay dos cosas aquí más que voy a decir. Hay dos cosas, como que no puedo quitarme de aquí, ¿no? Dios, y a esta parte quiero que le pongamos mucho coco, mucho cerebro. Dios ha establecido claramente en su ley que el pecado de los padres tiene consecuencias en los hijos. ¿No lo entendieron? Dios ha establecido en su ley, en su palabra, pues, que el pecado de los padres siempre afectará, tendrá consecuencias en sus hijos. O sea, peque, pues peque como le dé su santa gana. Como dicen en México, dele vuelta a la hilacha. Así dicen en México, va. Dele vuelta a la hilacha, de ese gusto. Revuélquese, salte de 6 metros. Vuelvo a la hilacha. ¿Y cómo dije yo? Vuelta a la hilacha. Ah, vaya, vuelvo a la hilacha. Así que peque, viva como usted le dé su regalada gana. Pero las consecuencias vendrán a sus hijos. Así lo dice Números, capítulo 14. Y sabe que le voy a decir algo. Uno de los traumas peores, y cuando uno está estudiando consejería familiar, psicología familiar, uno de los traumas más difíciles de tratar de alguien profesional en consejería es el trauma de ver a un hijo perdido, a un hijo que se fue, a un hijo que murió, a un hijo que murió, a un hijo que murió, y que allá en el fondo el padre, la madre sabe que tuvieron mucha culpa en que ese niño muriera. Oh Dios, tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Pero desde el momento que usted decide separarse de su primer pareja, yo diría, está bien, si no pudo vivir, se separó, está bien. Pero viene y mete a otro. Esa situación en ese hijo, en esa hija, prácticamente es insuperable. Especialmente cuando llegue a la edad de la adolescencia. Cuando llegue a la edad de la adolescencia. Durante los primeros años el niño no lo siente. O uno cree, dice, no, ya te aceptó, hija, ya te aceptó como mamá de él. Ya te aceptó como papá, viejo, ya te ve como papá. No es cierto. Allá en el fondo ese niño, esa niña lleva algo que cuando llegue cierta edad se va a rebelar contra la autoridad establecida. Y a menos que la gracia de Dios, porque existe la gracia de Dios, y Dios es real, Dios es real, Dios es verdadero. Y a menos que la gracia de Dios se extienda, va a curar el interior de esas criaturas. De otra manera, la rebeldía se ha apoderado ya de sus corazones
Y solamente un milagro de Dios puede sacarlos de ahí. Dije, el trauma más grande a superar es la muerte de un hijo. Y cuando uno se da cuenta que uno tuvo mucha culpa en que ese hijo muriera. Mas sin embargo, en el caso de David, no solamente fue uno, no solamente fue este, sino que fueron varios hijos que David vio morir. El viejo, David murió de viejo, pero antes de él había enterrado a varios de sus hijos. Y cada vez era un dolor profundo en su corazón ver partir a un hijo. Voy a llegar hasta aquí. Dije que el pecado tiene una reacción en cadena. Diga conmigo, reacción en cadena. Y afectará a sus seres más amados. El pecado tiene una reacción en cadena y afectará a sus seres más amados. Es decir, los afectados serán los seres amados, pero la factura la tendrá que pagar usted. Pastor, me está dejando medio amolado. Sí. Pero el punto sería, ya metió las patas donde no tenía que haberlas metido. Sacarlas de allí es peor. ¿Me están oyendo todos? Porque van a ver que David en este momento, como hombre de Dios, le hace frente a lo que ha cometido. Y cuando Natán le dice que el hijo va a morir, mire usted la actitud diferente de David a la de otros. Mira, ya voy por el día 35 y no me ha llegado. Algunas mujeres saben de lo que estoy hablando. Y no puedo decirle que es de mi viejo, porque mi viejo tiene 3 meses de haberse ido a trabajar por Kentucky. Y más de alguno le dice, anda, checate, hacete un examen. Ahorita te voy a investigar en qué clínica te arreglan ese problema. David no. Por eso es que David tiene el corazón de acuerdo al propósito de Dios. Porque David, cuando se da cuenta de esto, David empieza a clamar para que viva, no para que muera. A clamar para que viva, no para que muera. Se da cuenta la diferencia entre él y algunos y algunas. David empieza a clamar para que el niño viva, que viva, que viva, que viva. No me importa que tenga que llevar ese legado, no me importa que tengo que llevar ese memorando toda la vida, que me lo señalen, no me importa, quiero que viva. Y por eso el rey se viste de cilicio, se va a tirar a la tierra, clamando a Dios que tenga misericordia. No come, no duerme, porque quiere que el niño viva. No como algunos y algunas que ya llevan una camándula de abortos. No, aquí hoy aquí en la iglesia no, hay gente de afuera que no conoce a Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Voy a terminar mi primera parte. Y Rubén está, dele. Quiero volver a este punto. El pecado tiene una reacción en cadena. Y afecta a mí, afecta a mis seres queridos y afectará a mis seres queridos más queridos, los afectará. Esa es la reacción en cadena del pecado. Aleluya. Muy bien, lo último. Es que es el problema cuando uno ya se sube aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento de David y el arrepentimiento del rey Saúl? Porque cuando Samuel vino, donde Saúl, allá en el primer libro, capítulo 13 y capítulo 15 del primer libro de Samuel, dice que Saúl se arrepintió Saúl.
pero se arrepintió nada más para quedar bien con la gente. Y cuando usted se arrepienta, que no sea para quedar bien con la gente, que sea para quedar bien con Dios, no con la gente. Porque el que salva y el que condena es Dios. A mí me vale un cacahuate aguado que usted me condene, o que usted me diga varón de Dios, aleluya. Eso no tiene importancia ni relevancia para mí. Lo único que me importa es lo que Dios dice de mí allá en el cielo. Este es lo último. Si no hubiera habido ese pecado, no hubiera habido Salmo 51, ni hubiera habido Salmo 31, porque inmediatamente que Natán se fue, así como hoy después saliendo de aquí, empieza a escribir un salmo, empieza a escribir algo, un himno, porque apenas Natán salió, David agarró otra vez el arpa que estaba trabada, desafinada, llena ya de polvo y de telarañas, porque por un año David no había cantado, por un año no había tocado la guitarra, por un año David había estado callado, no había escrito. Pero ahora que el Espíritu de Dios ha regresado a él, ahora agarra el arpa. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu bondad, borra mis rebeliones, lava mi pecado, borra mi iniquidad, Señor. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y empieza David a escribir uno de los salmos más maravillosos de arrepentimiento, el Salmo 51. Y escribe también el Salmo 31, donde dice que Dios lo había perdonado, que Dios le había vuelto el gozo de la salvación. Escuche bien lo que estoy diciendo. Nunca dice la Biblia que David perdió la salvación. Dice que había perdido el gozo de la relación con Dios. ¿Entendió lo que trae el pecado? El pecado, a usted que ha sido escogido por Dios para ser salvo, no le quita la salvación, pero sí le quita el gozo de su relación con Dios. Véngase, corra. Patada al pecho y mordida al cuello. Esto es lo último. Dios, como a hijo amado, lo disciplinó. Porque Dios al que ama, disciplina. Aleluya. Esta iglesia me gusta porque se predica la verdad. Y se me hace que ya todos ustedes están acostumbrados a escuchar misiles directos. Pero aquí lo más importante es que haga efecto en tus vidas. Porque nosotros somos privilegiados de escuchar tanta palabra de Dios, pero también somos responsables y Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que has oído 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 veces. Así que hagamos conciencia de eso, que Dios un día nos estará pidiendo cuentas desde aquí y allá arriba. Así que nosotros, una de las cosas que Dios ama a esta iglesia es que Dios no quiere un pueblo ignorante. Eso es lo que Dios siempre ha anhelado, que su pueblo no sea ignorante, para que no perezcan, para que no perezcas como familia, para que no perezcas como individuo, como iglesia. Por eso Dios te ha plantado aquí y no tienes pretexto.
No tienes pretexto porque no somos ignorantes de la palabra, mas ahora Dios quiere hacedores de ella. Así que Dios te está diciendo, si escuchares hoy su voz, si escuchares hoy su voz, la escuchaste el consejo de la palabra. Muchos de ustedes saben que Dios les habló. Yo no sé realmente qué se predicó la semana pasada, pero viendo y leyendo el capítulo, yo sé que les fue duro, les hablaron duro. ¿Qué has hecho con lo que te han hablado? ¿Has venido a un arrepentimiento? ¿O simplemente eres como aquellos del Antiguo Testamento cuando Pablo estaba predicando y entonces aquel dice, por mero me persuadías, faltó poquito y me persuadías? ¿Qué esperas? ¿Que realmente estés viendo que te salen las tripas para arrepentirte? ¿Que realmente pierdas a toda tu familia para que te arrepientas? ¿Que te digan que tienes sida para que te arrepientas? ¿Que te mueras para que te arrepientas? ¿Qué es lo que esperas? Aquí hay una palabra que Dios dice claramente: nadie nos juzga, porque Dios ha dejado su palabra y su palabra está viva y eficaz. Y es la que Dios usa para juzgarnos, para corregirnos, para instruirnos, para consolarnos, para apartarnos del pecado. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que hacer. Así que en el Levítico, como decía el pastor, decía que el pecado que hizo David debía de morir. Y en el Nuevo Testamento dice: la paga del pecado es muerte. Nosotros deberíamos de morir, pero hay alguien que murió por nosotros. Hay alguien que murió por nosotros y se puso en nuestro lugar. Por eso es que nosotros debemos de considerar a aquel que murió por nosotros, aquel que se entregó por nosotros en tanto dolor y sufrimiento. Cuando tú sigues pecando deliberadamente, lo único que estás haciendo es menospreciando la muerte de mi Señor Jesucristo. Estás menospreciando la sangre de Cristo Jesús, porque en tu vida no lo has considerado. El Hijo de Dios, Dios mismo viniendo a la tierra, caminó en la tierra, no tuvo ningún pecado, no tuvo que haber morido por nada, mas sin embargo la Escritura dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. Por eso es que en esta parte a David se le dijo: Natán, Dios ha redimido tu pecado. ¿Sabes que cuando vienes a Cristo Jesús, vienes cargado con tantos pecados, vienes cargado con tantas cosas? Y Dios te dice: yo te he redimido. Yo te he redimido. ¿Sabe Dios que íbamos a seguir pecando? ¿Sabe Dios que no íbamos a ser perfectos? Pero una de las cosas que Dios siempre ha requerido de nosotros, y nunca Dios se quitará de ahí, es nuestro corazón. El corazón es lo que Dios aprecia de nosotros. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Eso es lo que hizo David en este pasaje, en esta situación de su vida. A él lo que le importaba no era la apariencia entre la gente. Por eso él, siendo como rey, la gente que estaba cerca a él le decía: ¿cómo es que sales? ¿Por qué te rasgas los vestidos? ¿Por qué te rasgas tus trajes? ¿No te das cuenta que tú eres el rey? La gente se va a dar cuenta. Tenemos que aparentar tu apariencia, tenemos que cubrirla. Él dijo: a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Eso era lo que él quería. Por eso inmediatamente él dice: contra ti, oh Dios, he pecado. Y él sabía que Dios iba a cumplir lo que había dicho. Él lo sabía. Por eso él, cuando se fue a ayunar y se vistió de cilicio,
Cualquiera de ustedes que tuviese una posición económica o política o cultural, no haría lo que David hizo. Él era el rey. La Biblia dice que él se tiró en la tierra. ¿Te has tirado alguna vez en la tierra? Donde todos se dan cuenta lo que hiciste y donde tú estás más consciente de lo que Dios dice de ti que de lo que la gente dice. Así que lo veían, y los ancianos que vivían con él, los más cercanos a él, viendo la condición, viendo que estaba tirado en la tierra, viendo que la miseria que él estaba haciendo, quisieron ir una y otra vez a levantarlo, mas él no quiso. Quisieron convencerlo y no quiso. Le quisieron llevar de comer y no quiso. Hasta que pasaron 7 días, dice la Escritura. Y entonces Dios cumplió lo que él había dicho a través del profeta Natán. Y entonces aquellos ancianos estaban tan preocupados. ¿Cómo le vamos a decir si cuando estaba en vida apenas quería hablar con nosotros? Ahora, ¿cómo nos vamos a acercar a él y le vamos a decir que se acaba de morir su hijo? Pero David, como estaba conectado con Dios, ya Dios le había dicho, él ya lo había asimilado en él. Así que cuando él los miró, se dio cuenta y les dijo: se murió mi hijo, ¿verdad? Y ellos dijeron sí. Y entonces la Escritura dice que David no protestó contra Dios, no se enojó contra Dios, sino que él fue y lavó su rostro. Él fue, y la Escritura dice que entró y adoró a Dios. ¿Sabes? Aquí Dios me está diciendo una parte, que en esta situación de un hijo pudiera ser algo que tú quieres, no precisamente un hijo, quizás sean sueños tuyos, quizás sean metas tuyas, quizás sean propósitos que tú tienes, pero que tú sabes que Dios no está en medio de esos, sino que eres tú mismo. Y quizás a veces nosotros podríamos pensar y decir: bueno, a Dios me va a pasar esto en alto porque soy su hijo consentido. Dios no los tiene. La palabra de Dios es para todos. Y entonces quizás tú puedes decir: bueno, entonces la Escritura dice bien claro esto, que Dios me está poniendo en este momento, que dice: el que ocultare su pecado, el que lo ocultare. Esto Dios lo está diciendo claramente para cada uno de nosotros. Por eso ten mucho cuidado, porque la Escritura dice que el que escondiere su pecado, el que lo ocultare, el que no quiere que nadie se dé cuenta, el que parece ser que Dios ya lo convenciste que así estás viviendo bien y sabes que estás mal, la Biblia misma te dice: no prosperarás. No prosperarás. Una de las cosas que yo le he pedido a Dios dentro de mi corazón es: Señor, cuando mires que estoy haciendo algo mal, por favor, tíramelo desde el principio. Desde el principio, tíramelo y házmelo saber. Hay gente que lo oculta y piensa que Dios no se va a dar cuenta, pero la Biblia dice: no prosperarás. Y quizás has sido testigo cómo Dios ha derribado esas cosas que tú pensabas que iban a perdurar. Las vistes caer, o las estás viendo caer, o las verás caer. Pero una de las cosas que Dios quiere es un arrepentimiento a todas esas cosas que Dios ha dicho una y otra vez que dejemos de hacer. Eso es realmente lo que Dios te está llamando la atención. Quizás estás sentado en tu lugar y quizás estás pensando: ¿es para mí? ¿Será que es para mí? Dios te lo está diciendo dentro de tu espíritu. Y más te vale que hagas caso, porque no llegarás lejos. Dios destruirá esa obra y no te dejará prosperar. Lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de ti es el Salomón que viene detrás de eso.
Eso es lo que Dios quiere, restaurarte. Y dirás, en la práctica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es muy sencillo. La palabra que se predica aquí es eficaz. Y el Espíritu la toma y la lleva hasta tu lugar. Y entra en tu mente, entra en tus huesos, entra en tu alma, entra en tus tuétanos. Y te la llevas a tu casa. ¿Y qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? Algunos de nosotros podríamos hacer un experimento un día. Si el pastor me lo permite un día, yo quiero hacer ese experimento, pero no les voy a decir cuándo. Agarrarlos allá afuera y preguntarles de qué se trató la predicación. ¿Cuál fue el versículo que se dijo? Para ver algunos la reacción. Ay, pregúntale a mi vieja. Creo que ella apuntó. ¿Qué es lo que te llevas? ¿Sabes que la palabra se guarda aquí adentro como la estás escuchando? Aquí adentro. Porque es el Espíritu, es el que la va a usar. Es el que la va a usar mientras que duermes, mientras que te levantas, mientras que trabajas, el Espíritu la va a sacar. Pero ¿sabes por qué algunos no la guardan? Y esto es duro. Porque la Escritura dice que el que ama mi palabra la guardará. Y quiera Dios que este pueblo jamás sea como aquel tiempo del tiempo antiguo, que Dios tuvo que decir que sus oídos eran duros y que les era vergonzoso esa palabra. Aquí, gracias a Dios, se les habla directo. ¿Sí o no? Y siguen viniendo. Pero quiera Dios que haga un efecto en tu vida. Quiera Dios que dé fruto lo que has escuchado. ¿Y por dónde debes de empezar? Si no empiezas por el arrepentimiento, no llegarás a la solución. Tú sabes de qué te tienes que arrepentir. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo dispuesto a perdonarnos, a perdonar a la gente de ese tiempo una y otra vez. Y en algunas ocasiones Él usó la palabra: te perdono, pero no peques más. Y aquí yo quiero decir una cosa en la cual Dios me está trayendo a memoria esto. La Biblia establece que hay dos cosas que roban el corazón del hombre. Y antes de decir eso, debemos de recordar que Dios nos dice, Dios nos amonesta, Dios nos manda que guardemos nuestro corazón sobre todas las cosas. Hay dos cosas que pueden robar el corazón. No tonterías, como que me robaste el corazón, estoy desilusionado de ti. Eso son tonterías. Hay dos cosas que la Biblia dice que roban el corazón del hombre, y eso es el adulterio y eso es la fornicación. ¿Te imaginas? Cuando tú haces esas cosas, lo único que estás haciendo es no quererte a ti mismo, y tu corazón es como que te lo hubiesen robado. Cantas y no sientes la presencia de Dios. Oras y no sientes que Dios estaba ahí. Escuchas y escuchas lejos. Te aburres. Piensas que Dios no está ahí. Pero el único que puede solucionar ese problema no es el psicólogo, no es el doctor, es Dios. Es Dios. Dios es el único que es capaz de darnos un corazón nuevo. Es el único. Si no haces eso, escúchalo bien, estás perdido. Estás perdida. Si no te arrepientes y le pides un corazón nuevo a Dios, vas a llorar muchas veces. Vas a sufrir. Te vas a lamentar.
Vas a ver caer tus sueños, tus emociones, tus ilusiones y muchas cosas que Dios te va a quitar y te va a matar. Dios no te va a dejar ir lejos, porque Dios tiene un propósito y Dios cumplirá el propósito con nosotros. No podemos impresionar a Dios. El único que impresiona a Dios se llama Cristo Jesús. Es el único que pudo impresionar. Nosotros cuando venimos a Él, lo único que tenemos que venir delante de Él es con un corazón sincero. Como David lo hizo, sí, pequé. ¿Cuáles son las consecuencias, Dios? Dímelas. Dios las ha escrito en su palabra. Ahí están. Las has ignorado. Tarde o temprano, como el pastor dice, la factura te llegará. Cuando te llegue, quiera Dios que no te vayas. Aprovecha la factura y ven con Cristo Jesús. Y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y esa factura, a los que aman a Dios, esa factura les va a ayudar para bien. A los que aman a Dios. A los que se quisieron burlar de Dios, esa factura te la van a cobrar doble. Acuérdate, porque con Dios no se juega. Dios es espíritu y tú lo sabes. Y Dios nos dio inteligencia y nos dio un espíritu para hacer contacto y tener comunión con Él. Y no somos ignorantes. Por eso Dios nos dio un alma, nos dio intelecto, nos dio conocimiento, nos dio memoria, nos dio imaginación y nos dio razonamiento. Para que entendamos, para que le conozcamos, para que sepamos lo que Él nos está pidiendo. No quiere tu dinero. Quédate con Él. Aquí te lo han predicado 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces. No quiere tu tiempo, quiere tu corazón. Si no se lo has dado, si no se lo quieres dar, estás perdido. Si se lo quieres dar, yo no sé si haya tiempo ahorita, si el pastor así lo decide, si has escuchado la voz de Dios. Este es un tiempo en el cual ya se te advirtió a través de la palabra de Dios. Quiera Dios, quiera Dios, quiera Dios, quiera Dios. Que te arrepientas. Orra barracándara la bacándara la bashitiri kendere bekete bereke shitiri kachaka shaka rabakaya bashitiri. Orra kaha hasata raga yakandaba hajaba shiti tiriko rabahaka sete. Sí. Porque ciertamente, pueblo mío, tú has sido testigo que esta noche, que este día se te habló a través de mi palabra, y que yo he dejado aquí un siervo, el cual yo he usado una y muchas veces a través de la escritura, y tú lo sabes bien. He aquí, dice el Señor, yo conozco tu corazón y conozco la intención de Él, pero hoy en esta noche, dice el Señor, yo quiero sanar el corazón de aquellos que están dispuestos a arrepentirse. Aleluya. Gloria a Dios. Observen ustedes lo que produjo este reconocimiento, esta confesión, este arrepentimiento de David.
De ese pecado de David salió el Salmo 51, número 1. Y David le hizo frente a la situación después de que el Señor cumplió que el niño murió. En ningún momento tiró a Betsabé a la calle. No le dijo, vete, aquí se termina todo, Betsabé, mira todas las broncas que han venido por tu culpa o por mi culpa. Sino que David sigue con ella. Es decir, se arrepintió, había hecho un mal y tirar a la calle era otro mal. ¿Oyó lo que dije? Había hecho un mal y tirar a la calle era otro mal. Y de esa situación, de las cosas que usted y yo no entendemos, van a ser Salomón, que aparece en la lista genealógica de Mateo, que nos da Mateo, y luego aparece Natán en la lista genealógica que nos da Lucas en el capítulo 3. Qué interesante, ¿no? Cómo Dios escribe recto en renglones torcidos. Cómo Dios hace las cosas de lo que no es algo que es. Y algo que pudiera ser destrucción, Dios lo usa para bendición. No le estoy diciendo, como decía San Pablo, pequemos para que la gracia de Dios sobreabunde. Porque la Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces pequemos para que sobreabunde más. No, de ninguna manera. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie en esta noche, nos vamos a despedir. Pero si alguno de ustedes ahí en su interior no tiene que gritar, no tiene que venir aquí a patalear, usted solo ahí, si sabe que le ha fallado a Dios, levante su mano. Y si usted por primera vez va a aceptar al Señor, venga aquí corriendo al altar para orar por usted también. ¿Alguien por primera vez quiere aceptar al Señor Jesús en su corazón? ¿Alguien quiere recibir al Señor por primera vez? Quiero orar por usted. Véngase a este altar, quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Usted quiere recibir al Señor? Sí, véngase, corra. ¿Usted también? Dios le bendiga, bienvenida. ¿Alguna persona más en esta noche le dice sí al Señor? ¿Alguna persona más le rinde su vida al Señor? ¿Alguna persona más le rinde su vida al Señor? ¿Usted también? Bienvenida, Dios le bendiga, qué bueno. Digan gloria a Dios, pues, gloria a Dios. Aleluya. ¿Todavía hay alguien más que le dice sí al Señor? ¿Todavía alguien más le dice sí al Señor en esta noche, que se arrepiente de todos sus pecados? Usted también, bienvenida, Dios le bendiga, bienvenida. Usted también, bienvenida, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Acérquense las dos, vénganse. ¿Todavía hay alguien más en esta noche que le dice sí al Señor? ¿Todavía hay alguien más? ¿Alguna persona más le dice sí al Señor? Qué interesante, ¿no? Y a usted allí en su silla, arregle sus cosas con Dios, hombre. Arréglelas. Cierren los ojos para que nadie lo esté criticando ahí, ¿verdad? Y si usted siente que le ha fallado al Señor, levante su mano ahí donde está, levante su mano también, porque voy a orar por restauración para estas vidas. Ustedes que están en este altar, con sus manos en alto, levante su mano por favor y quiero que le digan: Señor Jesús, en esta noche yo sé que el Padre te envió para morir por todos mis pecados. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Limpia mi corazón. Hazme una nueva criatura. Hazme una nueva criatura. Porque desde hoy yo sé y confieso que soy salvo. Soy salvo. Y lo creo. Y lo creo. Amén. Señor, mira esas manos levantadas, Señor, en esta noche. Restaura esas vidas, Señor. Pon tu espíritu dentro de ellos, que tu espíritu llegue allí, Señor, y vivifique, regrese el gozo de la salvación a sus vidas, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Que la paz del Señor abunde en su corazón.
solo quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de ser